el grupo de contadores nos ha ayudado a hacer nuestras declaraciones de impuestos cada año y nos ha orientado de manera muy importante para dar efecto. Pero así las cosas, y contando con que al término de la exposición de él haremos algunas reflexiones, le pido al compañero Alberto sea tan gentil de darnos una orientación al respecto. Muy buenas tardes, compañeras, compañeros del grupo de jubilados. Primero agradecer la invitación que me hace nuestro secretario de jubilados, Carlos Magariño, y la oportunidad de vertir el fundamento legal de la razón por la cual ahora a todos los compañeros que están obligados a presentar declaración anual les arroja un saldo a cargo. Entonces, iniciamos por hacer ese conocimiento, lo que la mayoría ya lo sabe, en donde data la obligación de presentar declaración anual. Eso viene establecido en el artículo 98 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en el inciso E, donde, bueno, la fracción tercera, inciso E, nos dice que están obligados a presentar declaración anual las personas físicas que en el año calendario hayan obtenido ingresos anuales por una cantidad superior a 400,000 pesos, o, como lo establece el inciso C, que tengan 2 o más patrones o retenedores. Entonces aquí empieza el fundamento legal de la razón por la cual nuestros compañeros, o ustedes compañeros jubilados, están obligados a presentar declaración anual, y que aquellos que obtengan ingresos por pensión y jubilación ahora se encuentran en este esquema difícil de que les arroja el resultado del cálculo anual un impuesto a cargo. Entonces, partiendo de eso y reforzando un poquito lo que comentaba hace un rato nuestro compañero Pepe de la Cruz, y que se ha comentado con Carlos, es una situación que atañe en lo particular, porque los contribuyentes son en lo individual cada uno de ustedes. Se buscarán los mecanismos a través del sindicato, pero quien responde ante el SAT por las decisiones o los criterios que se determinen serán cada uno de ustedes, y por eso la importancia de tomar un criterio y buscar cuál es la alternativa que favorezca más a cada uno de ustedes. ¿Cuál es la problemática que tenemos en cuanto a la acumulación de ingresos? El fundamento legal, el cual voy a permitir la lectura tal cual, viene establecido en el artículo 93 de la misma Ley de Impuestos sobre la Renta, donde nos habla de los ingresos exentos para el esquema de pensiones y jubilaciones, el cual a la letra establece en su fracción cuarta que las jubilaciones, pensiones, haberes del retiro, así como las pensiones vitalicias u otras formas de retiro provenientes de la subcuenta del seguro de retiro o de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, previstas en la Ley del Seguro Social, y las provenientes de la cuenta individual del sistema de ahorro para el retiro, previstas en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en los casos de invalidez, incapacidad, cesantía, vejez, retiro y muerte, cuyo monto diario no exceda de 15 veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente, y el beneficio previsto en la Ley de Pensión Universal. Por el excedente se pagará el impuesto en los términos de este capítulo. Para aplicar la exención sobre los conceptos a que se refiere la fracción anterior, se deberá considerar la totalidad de las pensiones y de los haberes de retiro pagados al trabajador a que se refiere la misma, independientemente de quien los pague. ¿Qué sucede ahora? Que eso es una cuestión que ha venido en ley desde hace mucho tiempo, la parte de cómo considerar los exentos para efectos de la declaración anual.
Bajo este principio, la ley establece que debemos acumular todos los ingresos, sea cual sea la fuente o el retenedor. Tenemos que acumular la pensión y la jubilación, pero este artículo 93 nos acota que solo podremos aplicar el equivalente a 15 días de salario mínimo general elevado al año, que para el ejercicio 2016 es un monto máximo de 399.894 pesos. ¿Qué hace el IMSS y qué hace el SAE? El IMSS nos descalcula su pensión y como el IMSS desconoce si ustedes tienen otro ingreso, el IMSS les va a aplicar el beneficio de la exención, los 399.000. El SAE hace el mismo cálculo de impuestos y les vuelve a aplicar ese beneficio porque el SAE desconoce que se tiene una pensión. El SAT dice, no hay problema, actúa los cálculos como quieras, pero en la declaración anual nos arreglamos. Cuando llegamos a la declaración anual, el SAT acumula los ingresos, suma mis 300.000 de la jubilación y suma mis 300.000 de la pensión. Pero ahí, en este año en particular, ya pone el candado. Dice, súmame, todos los ingresos son 600.000 pesos, pero tú solo podrás aspirar a un beneficio que es 399.894 y por ende la diferencia, como dice la ley en el párrafo que les acabo de dar lectura, por el excedente pagaremos impuesto sobre la renta. Entonces, obviamente con ese cálculo aritmético, a todos los que tengan pensión y jubilación, aun siendo de las pensiones más bajas, les arroja una cantidad a cargo. Situación que ejerce la autoridad a partir de una modificación que hace el 15 de octubre de 2015, donde las reglas de la exención que se establecen en el artículo 165 del reglamento lo incorporan, y por eso en la declaración que todavía tuvieron la oportunidad de presentar el año pasado, que fue la del 2015, que se presentó en el ejercicio 2016, el mismo software de Hacienda consideraba los dos ingresos exentos y nos dejaba a nuestro juicio si se tomaban o no las exenciones. Obviamente nosotros aplicábamos lo que beneficiara más al jubilado. Si el mismo sistema de Hacienda me lo permite, se declaraba como venía, o sea, nada, darle clic a determinación automática del cálculo y a todos nos arrojaba saldo a favor, salvo que tuvieran alguna otra particularidad. Pero todos teníamos saldo a favor. ¿Qué sucede ahora? A partir de esa modificación que entra en octubre, para el ejercicio 2016 ya lo aplica, y en esta declaración que estamos presentando, que es el ejercicio 2016, el mismo software ya trae un candado. Aparecen los ingresos de luz y fuerza, aparecen los ingresos de la pensión, aparecen las dos exenciones, porque sí aparecen en pantalla las dos exenciones, pero al momento de hacer el cálculo anual solo toma el tope, que son los 399.894, y por ende todos nos va a arrojar un saldo a pagar. Esa es la parte legal, así es como viene, así es como se determina. Obviamente para esos efectos el fisco nos dice que una recomendación, una instrucción en el artículo 165, donde ustedes como contribuyentes tendrán que notificar al SAE que tienen una pensión del IMSS. Y no solo notificar que la tienen, sino el importe exacto de la pensión mensual. Y al IMSS tendríamos que realizar el mismo ejercicio de notificarle que tienen una jubilación con el monto exacto mensual para que ellos en su sistema acumulen el ingreso. Tanto el IMSS ya no va a calcular sobre 300.000 pesos anuales, va a calcular sobre 600.000, y el SAE haría el mismo, les va a determinar su impuesto sobre 600.000, y cada quien determina la proporción, cuánto le corresponde retener al IMSS y cuánto le corresponde retener al SAE. No van a pagar por el impuesto, van a hacer una retención un poquito más elevada, pero el efecto cuando lleguemos a la declaración anual, el efecto será cero.
¿Okay? Esa es una alternativa que se tendrá que estudiar, como ya lo comentó nuestro compañero Pepe de la Cruz y que ahorita les va a informar nuestro compañero Carlos Magariño. Se van a estudiar las alternativas. En el escenario frío y crudo, ¿qué es lo que recomendamos como contadores? Primero, ante esta situación difícil, es que fomentemos de ya la cultura de los deducibles de impuestos. Todos ustedes hacen uso, por cualquier situación de salud, de servicios de gastos médicos, dentales, hospitalarios, de análisis clínicos, servicios adquieren armazón, lentes, y todo eso que gastan ustedes en el servicio médico, en asistencia médica, es deducible de impuestos. Esto nos va a ayudar para que cuando lleguemos a la declaración anual, su base gravable disminuya considerablemente, y si por un lado se logra un avance o se logra tener resultados favorables a partir del estudio que hagan nuestros compañeros respecto de beneficiar a los compañeros jubilados en esta retención, por otro lado ustedes en lo individual como contribuyentes están haciendo una estrategia de planeación fiscal. ¿A través de qué? De que todos los comprobantes de los gastos médicos, que todo sea facturado electrónicamente y que cumplamos con los requisitos que establece la ley, que son que todo lo que hagamos, todos los pagos de nuestras deducciones anuales, se haga a través de medios electrónicos. Si yo pago la factura en efectivo, no es deducible de impuestos. Entonces, de nada me sirvió que pagué una cirugía en un hospital particular, me costó 200,000 pesos y no pude hacerla deducible porque no tenía conocimiento de que tenía que pagarla por medios electrónicos. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que entrar de manera inmediata. Yo sé que muchos de ustedes que los veo aquí ya los conozco y que han tenido ese hábito de hacer el trámite de solicitar la factura de servicios, y obviamente ya en este ejercicio su base gravable ha disminuido. Estas deducciones vienen establecidas en el artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y bueno, también en un texto que hacen favor de repartir las compañeras del Antonio Caso 45, planta baja, le voy a dar lectura a todos los gastos a los que ustedes pueden aspirar para hacerlos deducibles de impuestos. Como número 1 son facturas de gastos médicos, dentales y hospitalarios. Gastos de funeral hasta 26,660 pesos. Ayuda de compra para lentes hasta 2,500 pesos. Los intereses por créditos hipotecarios para casa, habitación son deducibles de impuestos. Prima de seguro de gastos médicos. Donativos no onerosos hasta el 7% de sus ingresos acumulables. Facturas de colegiaturas de nivel preescolar hasta 14,200, primaria 12,900 pesos, secundaria 19,900, técnica 17,100 pesos y preparatoria o bachillerato hasta la cantidad de 24,500 pesos. Transportación escolar obligatoria, aportaciones voluntarias al SAR, depósitos en cuentas personales especiales para el retiro y planes de pensión. La suma de todas estas deducciones contempla la ley un tope, y ese tope será hasta el 15% del total de sus ingresos o 5 días de salario, o 5 veces el salario mínimo general elevado al año, que para el ejercicio 2016 es hasta un monto máximo de 133,298 pesos. Ese es el esquema de lo que ustedes pueden aspirar y hacer uso, independientemente de la estrategia fiscal que se va a estudiar, para que no les impacte en este momento el impuesto a cargo. En el entendido y sí siendo muy claros que lo que viene en ley difícilmente, bueno, en este caso tendríamos que contemplar las alternativas con un estricto apego a la ley y estudiar las formas alternas que contempla la misma ley para
disminuir nuestra base gravable, que es como les comento, es la parte de los deducibles de impuestos. Entonces, esa es la parte legal, dónde está el fundamento, por qué ahora y no el año pasado todavía me salía saldo a favor y ahora resulta cargo. Todo deriva de esa modificación que hace el SAT, que las reglas de operación de la exención las consideraba en algo que se llama resolución miscelánea. Como nos íbamos por la tangente, ahora dice el SAT, ¿sabes qué? No, ahora lo voy a meter en el reglamento y ya después de que ingrese al reglamento ya no hay para dónde hacerse, y tan es así que pone el mismo SAT el candado en su sistema. Y el sistema, aunque tú quisieras manipular, no te permite. Ahora, contemplaban la opción de declarar parcialmente los ingresos. Situación muy arriesgada porque la ley dice acumula los ingresos. ¿Podríamos quitarlos? Si el sistema me permite manipular hasta cierto punto. Antes me permitía meter las dos exenciones, pero ahora no permite hacer eso. Entonces la única opción de manipular el sistema es quitar alguno de los dos ingresos, quitar el del IMSS o quitar el de la jubilación. Si vamos a pensar que se toma el criterio de quitar el del IMSS, ojo, es algo que ya tiene el SAT reportado por el IMSS. El IMSS y el SAE reportan algo que se llaman declaraciones informativas por medios electrónicos el día 15 de febrero de cada año. Entonces el SAT recibe información del IMSS y ya sabe que yo cobré 10 pesos. Y también recibe información del SAE donde sabe que yo cobré 10 pesos. Entonces, ahí obviamente es una situación que tendríamos que estudiar muy bien y que ahorita les va a comentar nuestro compañero Carlos respecto de la opción legal mediante la cual podríamos implementar un medio de defensa. Pero así en la cuestión cruda de como aparece en la pantalla, sería la opción, lo vemos muy difícil, muy arriesgado porque estaríamos declarando con falsedad. Entonces, mejor buscar las alternativas dentro del contexto legal como medio de defensa y no tener una situación irregular de modificar las cifras que ya tiene reportadas el SAT. Entonces, esa es la información. Mantente alerta a nuestra transmisión.